chamaco que tenían como 15, 16 años por ahí. Él andaba de chofer de la presidencia, cobraba. Internacional para la Libertad del compañero profesor Alberto Patistán, se lee esta carta que viene en la página de Comanilel, es comanilel.org, pero por alguna extraña razón no hemos podido abrir la página acá, entonces los compañeros de Coman enviaron la carta. Dice: a los compañeros y compañeras de diferentes organizaciones, entre otros, por este medio me permito enviarles mis abrazos y saludos. Para comenzar, hermanos, quiero darles las gracias por participar en esta causa y que es a la vez causa de todos. Como verán, este documental es de suma importancia. Este es el reflejo de mi persona y a la vez lo triste que es la injusticia que sigo viviendo. No solo yo, sino también mi familia, amigos y amigas. Hoy solo les pido que no se cansen en seguir reclamando la justicia. Motivos para luchar no hace falta. Es por ello que yo les pido a que este documental siga promoviendo para que todo México y el mundo vea lo que pasa con las grandes violaciones de nuestros derechos. Bien, por el momento es todo. Que tengan mucho ánimo, tiempo para descansar y callar no existe. Dios los bendiga. Fraternalmente, Alberto Patistán. No sé si comenzamos con preguntas o muy brevemente comentar un poco el contexto, que si bien el video yo creo que lo maneja, el documental lo contextualiza muy bien, ¿no? Lo comenta bastante bien cómo es que el profesor Alberto Patistán es tomado preso, ¿no? Alberto Patistán es un luchador social que en su comunidad denuncia las injusticias que va viendo a partir precisamente del ejercicio del poder caciquil que se ejerce en distintas partes del país. Entonces él va denunciando lo que vive su comunidad y es ahí cuando se prepara todo para culparlo a él. Una vez que es tomado preso y que es metido en estas cárceles en Chiapas, pues se va encontrando con que hay muchas historias como la de él, ¿no? Que hay muchas historias en donde hay gente presa por cuestiones políticas, pero también porque se es pobre, pero también porque se es indígena. Entonces él va tomando conciencia de esa situación y vinculándose con los otros presos que hay en estas cárceles a donde él llega, donde va formando colectivos y van haciendo lo que mencionaba en el video: huelgas de hambre, plantones al interior de las cárceles, y van visibilizando la injusticia que se vive, y que este es un ejemplo muy claro de lo que se está viviendo no solo en una región del país, que es Chiapas, ¿no? En concreto en nuestras comunidades, sino que se ha ido reproduciendo a lo largo del país. En México hay toda una campaña en los últimos años, principalmente con la llegada de Calderón, de criminalización no solo de la protesta, sino también criminalización de la pobreza. Un porcentaje muy alto de la gente que está en las cárceles en todo el país son pobres, son jóvenes, ¿no? Y también el porcentaje de presos indígenas, hombres y mujeres, se ha ido incrementando terriblemente. A veces vinculados también al narcotráfico, pero nada tiene que ver precisamente con eso. En realidad ninguno de los grandes capos está preso. Bueno, lo que va haciendo Patistán es ir trabajando, solidarizándose con la gente que está en los penales y asumiendo pues cuál es la situación por la que están. Y entonces empieza cada uno de los presos y de las presas empiezan a contar sus propias historias. Entonces yo conozco un poquito el caso de Rosa López, que afortunadamente ahora ya fue liberada, pero el asunto es que todos los casos están vinculados con cuestiones de muchas injusticias, de procesos en los que están plagados de irregularidades, donde han sido castigados o enjuiciados a 20, 30 años de prisión cuando no son culpables. Pero, por ejemplo, en este caso los grupos que he ido conformando, que son mayoría indígena, nunca han tenido
un abogado que hable la lengua, que hable su lengua y que les ayude a defenderse. Es gente que llega a la prisión, que no habla el español, que habla Tzotzil, que habla Tojolabal, que habla otra lengua, y entonces cuando es tomado preso no tiene posibilidad de defenderse. Entonces es mucho más fácil para el Estado, para el gobierno, para el cacique, tener la posibilidad de inculparlos sin ellos tener la mínima defensa. A veces se les otorga un abogado de oficio, como se llama en México, pero ese abogado de oficio tampoco sabe la lengua. Entonces ahí se van duplicando, multiplicando la violencia y las injusticias. Y bueno, lo que ha trabajado Pakistán es eso, su compromiso ha trascendido a la comunidad y ha llegado también a la prisión, y en las prisiones ha ido trabajando todo esto. Muchos de sus compañeros de La Voz de la Mate, o varios de los compañeros de La Voz de la Mate, fueron liberados. Después lo trasladan al otro penal, y el día de ayer, fueron liberados también parte del otro grupo con el que él estuvo trabajando. Y él sigue preso. Entonces, bueno, la lucha tiene que seguir hasta su liberación, tanto de él como de tantos otros presos en México, pero él es un preso emblemático porque eso ha puesto el dedo en la llaga, en el sentido de decir, en México hay presos políticos, en México hay muchos presos que por ser pobres y por ser indígenas, o por ser jóvenes también, están presos, y entonces él ha ido denunciando esta problemática que hoy es un tema muy importante en México, para los pueblos, para las organizaciones, para los movimientos, que no para el gobierno, ¿no? Que se han ido a tomar fotos ahora que se han liberado algunos de los compañeros que han estado con Pakistán, pero que a él lo siguen enjuiciando y a él lo siguen señalando como responsable de algo que no hizo. Y que bueno, él en 2006, él entra como un activista, como parte importante de su comunidad, como un luchador social, pero es en 2006 cuando se asume abiertamente como parte de la otra campaña, adheriéndose a la sexta declaración de la Selva Lacandona, y también esto le da otro elemento muy importante, porque pues bueno, lo asumimos también como preso político, pues zapatista, compañero nuestro, compañero de lucha, y que no podemos dejarlo ahí, ¿no? Porque es una situación muy injusta en la que él se encuentra. Además ha sufrido torturas permanentes, esto lo han movido de prisiones, lo han estado presionando mucho con su familia, amenazando. Entonces la demanda será hasta su liberación, y pues bueno, ahí la dejo para escuchar un poco las dudas, las preguntas que puedan surgir, tanto del caso del compañero Alberto Pakistán como de las abejas de Acteal, que también viene siendo un problema que nos preocupa bastante, porque el año pasado se liberaron algunos de los asesinos materiales que perpetraron la masacre de 45 indígenas en el 97. Entonces hoy la amenaza hacia la comunidad es aún mayor, porque han regresado a las comunidades y siguen acosando y siguen ahora burlándose de que no les pasó nada, y todo el Estado que defiende, que dice que estos son inocentes, por eso los liberan. Entonces bueno, hay estos dos temas que igual podemos seguir platicando, y igual si hay preguntas aquí, compartirlas, conversarlas. Gracias. A mí me gustaría agregar algo nada más, que la importancia de que difundamos al mismo tiempo estas dos iniciativas de concientizar a la población es muy grande, en el sentido de que, como bien dijiste, ser indígena y ser pobre te invisibiliza. Entonces, una de las pocas posibilidades que tenemos de sacar el discurso que están manejando, pues es de presentarlo en otros espacios, porque la organización dentro de las comunidades de por sí ya es difícil. Así es que reflejarlo en este tipo de espacios permite que la gente fuera de México y fuera de Chiapas en particular lo conozca. El hecho de que estén encerrados y de que estén invisibilizando el trabajo de las abejas y del colectivo por la liberación de Alberto Pakistán obedece a un objetivo muy claro, y es evitar la organización comunitaria a toda costa, porque tienen los ojos puestos sobre los recursos naturales de Chiapas.
Ya lo estamos viendo cómo han ido avanzando progresivamente hacia Oaxaca, y ahora sigue Chiapas. Con Chiapas han ido metiéndose poco a poco de la mano del ecoturismo, y después del ecoturismo, una vez que el ecoturismo es socialmente aceptado, no por todas las comunidades, pero sí por muchas, lo que viene después es el aprovechamiento del agua y de cualquier otro recurso natural. Entonces, el hecho de que Alberto Patistán esté preso y de que las abejas sigan trabajando porque ya no sean tan invisibles, pues es eso, ¿no? De evitar la organización comunitaria y permitir la llegada de grandes empresas, que es al final a quien el gobierno obedece. Entonces, era para anotar eso al margen y abrir un poquito el debate. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún otro comentario. Yo tengo una pregunta, Carla. Desde la primera proyección del documental me acordé de esto. ¿Qué ha habido de aquella denuncia, esa demanda que le pusieron a Zedillo en Estados Unidos? Ya ves cómo se generaron los rumores en México, quién la está pagando, todas esas cosas que se dijeron, y qué ocurrió, porque de repente ya no supimos nada. Bueno, igual no siguió tanto esa parte, pero sí me queda claro que hubo un seguimiento. Bueno, se hizo la denuncia precisamente en Estados Unidos, porque es donde ahora él vive. Cedillo era presidente de la República en el 97 y es el principal responsable de estos hechos, ¿no? Se denuncia porque precisamente al ser grupos paramilitares son grupos armados y preparados por el ejército mexicano. Entonces se hace una denuncia a nivel internacional, específico hacia Estados Unidos, para enjuiciar a Ernesto Zedillo, pero hay un acuerdo que firma, o que solicita más bien una especie de negociación que hace entre el gobierno de Calderón y el gobierno de Obama, para acordar que por seguridad nacional no se puede enjuiciar a ningún presidente, en este caso a Zedillo. Entonces fue un acuerdo que establecieron entre gobiernos, porque parecía que la demanda estaba iba funcionando, teniendo respuestas, así procedía para enjuiciarlo en México o en otra parte, ¿no? Pero sí había los argumentos suficientes, y hay los argumentos suficientes, documentos secretos, cosas que han ido identificando y que demuestran quién estuvo dando órdenes también en ese caso. Pero al final Calderón logró esa negociación con Obama para decir que no es posible enjuiciar a un expresidente y que por seguridad nacional no lo hiciera. Entonces Obama lo que hace es, y en las cortes en Estados Unidos, no sé en realidad cuál es la institución ahí, pero lo que se hace oficial es que no es posible. En México sí se empezó a generar ahí un debate que se dio a conocer, porque se evidenció pues que al final de cuentas quien detuvo todo el proceso fue Calderón. se tendió la cama. Salvando el pellejo. Claro, es que si uno lo ve ahora, te das cuenta que Calderón, cuando se fuera, iba a haber muchísimas agrupaciones, muchísima gente que íbamos a estar pidiendo también un juicio contra él. Se tendió la cama, eso fue lo que hizo. Sí, al final protegerse para que ningún otro sea enjuiciado, ningún otro es presidente o presidente. Y como él también, hacia él hay demandas fuertes para que responda por todos los asesinatos, por todo lo que él llamó la guerra contra el narco y otros temas en cuestiones de pueblos indígenas, de defensores de derechos humanos, de la responsabilidad que ha tenido. Entonces obviamente tenía que hacer algo por sí mismo, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que ha hecho, protegerse de ello, pero al fin de cuentas protegerse también él mismo, ¿no? Sí, y a ver, la última, y en el caso del profesor Alberto Patistán, esto ya es un aferrarse del gobierno a no querer dejarlo salir. O sea, me queda muy claro que si han salido de la cárcel personas que han estado con él y a él no lo dejan salir, es porque el gobierno no quiere que salga y no lo va a dejar salir. Sí, hay una seña muy fuerte hacia él y hacia lo que significa
hacia él, pero también pues mucha hacia la hazaña, lucha, lo que claro. él ha evidenciado la presión, lo que él ha generado en la cárcel. Ya 2 veces, 2 grandes grupos, digamos, que han estado trabajando con él han sido liberados. Menos él. ¿No? Y él sigue preso. Entonces, y no hay argumentos, o sea, cada uno de los casos tiene, o sea, para cada uno de los liberados, pero también para Pakistán, se ha ido argumentando muy fácilmente cómo se trata de casos en los que ellos son inocentes, donde ellos no tienen nada que ver con lo que se les ha inculpado. Sin embargo, se siguen aferrando a mantener la prisión. Son 13 años y bueno, ahora la movilización por su liberación es muy fuerte. Yo creo que no se ve con tanta fuerza en otros momentos, aunque siempre ha sido un tema importante. Esperemos que en estos meses todavía se pueda retomar el caso. Porque está en revisión, se supone, pero en esa revisión tendría que haber salido con estos 9 compas que acaban de salir ayer, y no salió. Entonces, pues, al regreso, porque ahora la gente del tribunal se va de vacaciones, entonces ha dejado el tema archivado por lo menos hasta septiembre. Tengo una pregunta. Bueno, antes que nada, gracias por traerlo, estos temas que siempre son vigentes. A pesar de lo de la matanza del que fue hace muchos años, siempre es un tema que está vigente y nunca está por demás hacer volver a ser sobre estas cosas. Pero sobre el tema de los paramilitares, mi pregunta iba un poco en el sentido de la que iba diciendo Alberto, ¿no? Sobre si hay cuestiones, presiones internacionales y todo esto, pero quiero hacer una pregunta porque los paramilitares son grupos armados por el gobierno que sabemos que hay en varios países de nuestra América Latina que son objeto de estos abusos violentos, sexuales contra las mujeres, asesinatos, torturas. Entonces yo quería preguntar si existe algún tipo de organización en el que se luche en contra del paramilitarismo. Por ejemplo, no sé, los casos en México y Colombia son casos muy sonados, pero mi pregunta en el sentido si hay algún tipo de plataforma a nivel internacional que luche por la desparamilitarización de estos países, ¿no? Porque sobre todo las personas que son afectadas siempre son las personas que son indígenas, pobres, de comunidades rurales y que por lo general no tienen voz. Entonces yo creo que, no sé si existe, eso hablo desde el desconocimiento, ¿no? Si existe algún tipo de plataforma que abogue un poco para que estas cuestiones no se vuelvan a repetir, o a lo mejor no se logra mucho, como muchas cosas de las luchas no se logran de un día para otro, ¿no? Pero a lo mejor si hay algo de construcción o qué sé yo. Pues yo creo que el asunto está en que en todos los casos donde han estado involucrados grupos paramilitares, la denuncia se ha hecho junto con la problemática, o sea, no solo contra el paramilitarismo precisamente. Pero el asunto es que también otra de las cosas a las que nos enfrentamos, que luchamos frente a estos casos, contra la paramilitarización y denunciando la existencia de grupos paramilitares que no solo operan en áreas indígenas rurales, sino también operan en las ciudades y operan hoy en día más fuerte contra los defensores de derechos humanos. Así es. Entonces, es enfrentarse contra una posición del gobierno que obviamente dice que los grupos paramilitares no existen en México. O sea, entonces, ¿cómo exigirla? Bueno, nosotros exigimos y denunciamos la existencia, ¿no? Exigimos el castigo a los paramilitares porque son asesinos materiales, pero esto implica también la denuncia y el castigo a quien arma a esos grupos, a quienes protegen a estos grupos, que son caciques, que son políticos, que son empresarios, que son quien tienen poder económico y social y que ahora también son utilizados por las transnacionales. Muchas empresas transnacionales lo que han hecho es eso, llegar a armar a grupos o armar a esos grupos que ya están, pagarles una lana más para que trabajen, para que dividan a las comunidades, para que repriman, ¿no? Para que el Estado no dé el rostro, no haga presencia el ejército, no haga presencia la policía, entonces mandan a grupos paramilitares. Pero el asunto es ese, lo que se ha hecho es una denuncia como conjunta según la demanda y según la lucha que se esté haciendo y vinculada con el paramilitarismo. Pero yo creo que, bueno, sería muy importante, aunque eso es bastante peligroso.
pero sin embargo se está haciendo, yo creo, cruzando con todos los otros temas, ¿no? Porque meterse con grupos paramilitares, meterse con la denuncia de grupos paramilitares, eso hoy en México es una tarea muy peligrosa, que aunque lo estamos haciendo a muchos niveles, hay quien más, por ejemplo, hay quienes de las universidades, ¿no? López y Rivas, por ejemplo, es quien ha investigado mucho, bueno, Carlos Facio también, quien ha dado seguimiento muy fuerte en términos de análisis y de investigación sobre los grupos paramilitares en México, pero bueno, ellos tienen cierto respaldo que da la universidad, su propia trayectoria y esto, pero como luchadores sociales, como activistas, como parte de la comunidad, es muy peligroso. Pero bueno, hay que hacerlo porque no hay de otra. Bueno, me gustaría comentar que digamos que este evento se hizo pensando inicialmente en el retorno del PRI al gobierno como punto de partida, en el que, bueno, en el caso de Acteal, pues la masacre fue efectuada durante este tipo de gobiernos, ¿no? Y que en el año 2000 el PRI pierde la presidencia de la República. Sin embargo, esas viejas prácticas se siguen aplicando, y por eso estaba incluida la cuestión de Atenco. Y también que, bueno, la represión de Atenco en mayo del 2006 pues fue un caso muy fuerte en el que hubo violaciones de mujeres por parte de los policías del Estado, y que el gobernador del Estado de México es el actual presidente de México, ¿no? Y que ahora nuevamente se está volviendo a encender esa llama en Atenco, porque pues hay planes para reactivar ese viejo proyecto que habían guardado del aeropuerto en esa zona, ¿no? Y la cuestión en el caso de las abejas, que liberan a los paramilitares, pues el caso reciente de Patistán, en el que pues liberan a algunos de los compañeros, menos a él. Y bueno, tal vez se podría agregar ahora otro caso en el estado de Chiapas, que bueno, dentro de la política mexicana se está visualizando al gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco, que es un joven con características muy parecidas a Enrique Peña Nieto, que posiblemente sea el sucesor, ¿no? Pero en este sentido, apenas hace un par de días había un congreso de maestros para renovar su representación sindical. Cierto. Y hay un sector que se denomina democrático y otro sector que responde a una estructura vertical, y que son los restos que quedan de la estructura construida por el Baster Gordillo, que actualmente está en la cárcel, ¿no? Pero sin embargo esa estructura permanece intacta. Y entonces, al ver que al parecer iba a ganar el sector denominado como democrático, pues el gobernador del estado envía a la policía sin ningún sentido, sin un motivo real, y a reprimir. Y pues están las imágenes de los profesores ensangrentados sobre las patrullas, ¿no? Entonces creo que esta cuestión de Chiapas, con tantos casos, lejos de resolverse o de disminuir o de que sea menos tensos, yo creo que al contrario va a iniciar una persecución mayor a todo este tipo de acontecimientos, y muy vinculado a lo que comentaba Cuco, ¿no? La cuestión de los recursos naturales. En Oaxaca, por ejemplo, pues han llegado mineras, han llegado estas eléctricas, y pues lo que hacen es dividir a los pueblos. Cuando no los pueden dividir, pues desaparecen a los representantes de las comunidades, y si no los desaparecen, pues los asesinan, ¿no? Entonces es una práctica tan común que en el caso, por ejemplo, de Patistán, yo creo que realmente, como ha podido organizar cosas en la cárcel, es muy, muy incómodo como para que lo tengan fuera de ahí, ¿no? Entonces parece que la situación no va a cambiar, ¿no? Seguir hasta liberarlo, por lo menos. Sí. Él tiene que salir pronto. ¿Alguien quiere traer alguna participación? Si no, igual también ellos hagan a ver. Quería hacer un comentario. Me
me parece muy parecido a lo que plantean, lo que también ocurre en Chile, donde la criminalización de los movimientos sociales es súper alta, donde la violencia y la represión también lo es, llámese hacia pueblos originarios, hacia estudiantes, portuarios, o sea, el que se manifieste, da igual. Recuerdo incluso que en algún momento las mismas mujeres de los policías salieron a manifestarse y también recibieron lo mismo. Eso es Chile. Pero bueno, en función de eso y de saber de que la justicia no es justa y de que ir a esos tribunales donde el Estado tiene parte o donde los vínculos que hay entre los gobiernos, como en el caso de México y de Estados Unidos, que tampoco es muy distinto de lo que pasa con Colombia y con Chile, que también son de la órbita de Estados Unidos, se puede llegar a otras instancias que son tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, lo que están haciendo las comunidades mapuches es interponer reclamos a ese nivel y desde ahí están saliendo resoluciones que van en contra del Estado de Chile. Y esa es la única fórmula que hasta este momento ha dado algún tipo de fruto, como para que lo consideren también, porque de repente creemos que todas las luchas se pierden y a lo mejor hay otros caminos que quedan por la puerta o entrando por la ventana, como se dice, pero que también pueden ser válidos, como para considerarlo. Y el otro tema que me llamaba mucho la atención el otro día en la actividad solar, y ahora también en la influencia de la iglesia en lo que son estas luchas, cómo está. Porque allá, por ejemplo, los mapuches ya están en la lógica de que van al cura de la comunidad que está al lado, que es un territorio que está en conflicto, y le dicen, oiga, usted debería, por lo menos, usted curita debería por lo menos tener sensibilidad con lo nuestro, si usted es de apellido Huenchuyán, por decir cualquier apellido, ¿me entiende? Y le enrostran un poco esa situación para que el hombre, desde esa sensibilidad, también pueda tomar alguna participación. Y le dicen, porque ya no basta con rezar, ya no basta con que la iglesia siga en esa situación de que pueden ser solidarios, pueden haber algunos conceptos, pero que también tiene que haber ese reconocimiento, o si no, esa institución como institución tampoco se va a sanear y vamos a seguir encontrando todos los días lo que nos encontramos en la prensa, que son historias de la iglesia que son para reírse, o sea, ¿me entienden? No sé, pues, muchas situaciones de ese tipo. Eso también no sé cómo irá el cuestionamiento desde esta lucha hacia el rol también que puede tener o la participación que es omnipresente, lo que yo por lo menos he escuchado de esto, siempre lo noto y me llama un poco la atención. Bueno, el Tatik Samuel Ruiz se ganó la categoría de Tatik por el trabajo que ha hecho con los pueblos en Chiapas, ¿no? Ha sido un trabajo de acompañamiento desde la teología de la liberación, ¿no? Entonces también las dinámicas son distintas. Está incorporado no lo que nosotras y nosotros desde nuestras urbanidades conocemos como la Iglesia Católica, ¿no? Y son diferencias que se siguen manteniendo en los pueblos originarios que conservan su cosmovisión, si no, no estarían en una lucha de resistencia por tantos siglos, ¿no? También las comunidades que conforman la sociedad civil, las abejas, se han dado cuenta que no expresar, o sea, solo rezar no sirve, ¿no? Por eso hay proyectos como el que ahora se viene acompañando con el documental, pues, sobre el trabajo de las mujeres, ¿no? Que ya tiene que ver con un proceso de construcción de autonomía, en este caso económica, que es un salto gigantesco, ¿no? Desde el discurso de las propias mujeres, el decir que no quieren ser dependientes o que como pueblos y comunidades no van a ser dependientes de un gobierno, también está hablando de un sentido distinto de las dependencias, incluso con la misma iglesia, ¿no? Como institución que para nosotros es así como es, ¿no? Esas diferencias han sido claves incluso para los mismos compas zapatistas, ¿no? Las mismas compas zapatistas que también conservan este lado de la teología de la liberación y que están construyendo todos los días ese equilibrio legal, ¿no? Ese buen vivir, esa vida digna o ese suma causal. Entonces, si bien a todo mundo nos truena el hecho de escuchar tanto hablar de Dios, sí hay que posicionarnos desde otro espacio, hay que verlo desde otra epistemología y desde la dinámica en cómo también se han
construido, reconstruido, resignificado las mismas comunidades de pueblos originarios, ¿no? Sí, desde la cuestión religiosa, pero conservando, porque también es una lucha de resistencia, sus formas organizativas, las creencias, las tradiciones, la cultura como tal, siguen, ¿no? Entonces, sí es constructiva, pues, en muchos sentidos puede ser, ¿no? Sí, pues eso, hablar de la religiosidad, digamos, en estas comunidades de la diócesis de San Cristóbal, es hablar también del trabajo de los años 70 que vino realizando Samuel Ruiz. Entonces ahí el proceso y vinculado con la teología de la liberación marca otra iglesia, ¿no? O sea, obviamente igual en México y el resto del país podríamos estar hablando de esta misma iglesia de la que tú hablas, ¿no? De gente que yo que soy súper lejano a lo que son las religiones, lo escucho súper parecido, no era tampoco, entiendo súper bien la teología de la liberación a lo que va y me parece totalmente, pero cuando tú no tienes el oído tan acostumbrado, te llama un poco la atención que te salte con tanta fuerza de Dios. Claro, sí, en general eso, la institución, la iglesia como institución en México pues está totalmente vinculada al poder, al poder económico, al poder político. Pero hay otras iglesias, por lo menos es otra iglesia que se construye con el pueblo, que tiene otra lógica y que es de ahí donde surgen procesos de gente que cuestiona sus realidades, que toma conciencia y que lucha a partir de esto, ¿no? Y bueno, y con lo que decías de la Comisión Interamericana o de la OEA, hay muchos casos en México que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ido retomando. Y hay algunos que ya se han llevado a la Corte Internacional, a la Corte de la Comisión Interamericana, no, a la Corte Interamericana. Por ejemplo, el caso de la violación de dos indígenas Mepa y de Guerrero, que fueron violadas por miembros del ejército mexicano, y la Corte ha emitido un juicio en contra del Estado mexicano, pero la denuncia permanente ha sido también porque tampoco ha buscado la forma de resarcir el daño y cumplir lo que la Corte ha indicado. Entonces también ahí hay un montón de cosas, ¿no? Una vez que se logran agotar todas las instancias del país y se puede llevar a la Corte, porque la única forma en la que la Corte Interamericana tome el caso, pues sí se ha llegado, se ha argumentado, y se han ganado los casos, pero pues sí se han quedado ahí. Entonces, sí, estamos en condiciones como muy parecidas, ¿no? Hay procesos de criminalización muy fuerte argumentados según en México, ahora por el narcotráfico, ahora por las luchas, pero bueno, con ustedes el terrorismo, ¿no? Oigan, ya están al evento, entonces si quieren hacer comentarios podemos hacerlos o podemos continuar la discusión afuera. Cerramos con la compañera. Sí, cerramos con la compañera y ya, digo, no estoy cortando la discusión, podemos seguirla afuera, como quieran, pero tenemos que desocuparla a las 9. Entonces, dale. Adelante. Sí, gracias por toda la información. Me gustaría preguntar, porque normalmente un cambio de conciencia empieza en las clases educadas, por así decirlo, en las clases más privilegiadas. Entonces, mi pregunta, a través de la teología de la educación, siendo la religión muy importante para ciertos grupos, es una forma de cambio de conciencia para ciertos sectores, en un lenguaje que se entiende. Entonces, mi pregunta es si ese cambio de conciencia se está produciendo entre los campesinos, si se ve un cambio de mentalidad, no solo en ciertos sectores de México, sino sectores de la población, pero también en las zonas rurales y no sé si me explico. Este cambio de conciencia está produciendo, si lo veis vosotros, se está produciendo o todavía no ha llegado a... Bueno, pues en México la Revolución Mexicana la hacen los pueblos campesinos e indígenas. En México el levantamiento zapatista lo hacen indígenas. Entonces digamos que más bien en México tendríamos que hablar de que la conciencia viene del pueblo, no de las clases preparadas ni de las clases
O sea, en México la conciencia viene de abajo y es quien mueve y trastoca el sistema y entonces genera procesos. Y hay aliados también en las clases medias, ¿no? En unas clases intelectuales, la clase media, entonces. Pero México está abajo. Y en la medida que desde abajo se mueva, y afortunadamente se está moviendo y se sigue moviendo, en la medida que eso se mantenga, tendremos posibilidad de construcción de otra cosa. Las universidades también han sido un espacio de construcción crítica, de conocimiento, de construcción libre. No podemos negarlo, pero como te digo, o sea, los grandes movimientos, los grandes procesos de cambio en nuestro país, en México, han venido del trabajo. Y han sido los pueblos, y han sido gente que no sabe leer, mucha gente que no sabe castellano, que su lengua es una lengua originaria, pero que sin embargo son los que han creado y han propuesto y han generado otra construcción de país donde quepamos todos y todas. Muy bien, muy bien. Voté por ti, yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria,